Hola, quería darles de nuevo la bienvenida a este fórum que lleva por título la evaluación estandarizada y la mejora de los aprendizajes. Quería, antes de compartir con ustedes mi presentación, informarles que ya tenemos aproximadamente 2.600 inscriptos y que ya 1.000 han entrado durante el fin de semana, en estos días, en el foro de apertura y de bienvenida que hemos especialmente organizado. Este e-forum es muy relevante para el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, porque ha sido diseñado en el marco del portal de aprendizajes que el Instituto ha lanzado recientemente y es además el primer e-forum en español que estamos organizando. Como ustedes saben, habrá a lo largo de esta semana distintos expositores con distintas perspectivas y enfoques, desde colegas de la UNESCO, Atilio Pizarro en la oficina de Santiago y Francesc Pedró el viernes desde la oficina de la sede central de la UNESCO en París, así como otros colegas de la región como Silvia Schmelkes de México y Pedro Ravela de Uruguay. Esperamos que disfruten cada una de las presentaciones, que además puedan hacernos llegar comentarios y preguntas a posteriori, digamos, de cada una de ellas, y que además participen activamente en los distintos foros académicos que se organizarán a lo largo de esta semana. Bueno, yo preparé una primera presentación que tiene que ver con, lleva por título Un balance de las tendencias en América Latina en relación con las evaluaciones estandarizadas y las políticas de mejora de los aprendizajes. Es una presentación, una exposición que va a ser introductorio al tema. Después seguramente algunos de los temas que yo tal vez mencione más rápidamente sean abordados o retomados por otros colegas expositores a lo largo de la semana. El contenido, digamos, de esta presentación básicamente tiene que ver con responder una pregunta, que es la siguiente: ¿cuáles fueron las principales estrategias desarrolladas en las últimas décadas en relación con la mejora de la calidad y los aprendizajes de los estudiantes? Y ya quiero anticipar que responder esta pregunta supone, desde mi perspectiva, una indagación acerca de las hipótesis de cambio que fundamentan las estrategias que en general se desarrollan en el marco de las políticas educativas, y también comprender, digamos, alcances y límites de cada una de estas estrategias. Al tomar un periodo largo, los últimos 20, 25 años, básicamente me gustaría ir analizando con ustedes algunas continuidades y también quiebres en estrategias y dispositivos, y quiero hacer una alerta, digamos, voy a hacer una periodización por décadas, pero en realidad es solo un organizador. Uno podría encontrar ejemplos en distintos países de América Latina que no tienen estrictamente esta periodización, pero en todo caso es un organizador que tiene, digamos, como finalidad, digamos, básicamente asegurar, digamos, una mejor presentación, es decir, que tomémosla en este sentido. El muy breve y rápido contexto, no me voy a dedicar a cada uno de estos puntos para introducir el tema. En América Latina, como todos ustedes saben, la agenda del acceso fue una agenda fuerte en todos los países de la región, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 90 se empieza a instalar con fuerza la agenda de la calidad educativa en el marco de tendencias también presentes en otros países y en particular también en los países más desarrollados. A partir de los años 2000 se instalan otras estrategias para atender la agenda de la calidad, después lo vamos a ir viendo en detalle, y en paralelo, digamos, con esta instalación de la agenda de la calidad educativa, aparece también la preocupación por la atención a las distintas desigualdades sociales y educativas que caracterizan a todos y cada uno de los países de la región y sus sistemas educativos. Una mención breve para, digamos, traerlo hasta el presente. Hacia fines del año pasado, los distintos estados aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la educación que se denomina la Agenda de Educación 2030. Y allí el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el número 4, tiene particular énfasis en el tema de la educación inclusiva de calidad
y un énfasis especial en los aprendizajes. Así que esto será una temática que está presente, digamos, por largo tiempo en las agendas tanto de organismos del sistema de Naciones Unidas como de cada uno de los estados nacionales de los países de la región y yendo más allá de la región, por supuesto. Al mismo tiempo, también muy rápidamente, mientras se pone el énfasis en el tema de la educación inclusiva con calidad y en los aprendizajes, siguen, digamos, afirmaciones contundentes de las agencias del sistema y en particular de la UNESCO al considerar la educación como derecho y como bien público. Es decir, esto es un poco entonces un panorama muy rápido que ameritaría en otra presentación tal vez más desarrollo, pero que me permite introducir, digamos, la cuestión que sí quiero abordar más específicamente con ustedes. Cuando uno mira a los países de la región, y yo les decía recién, en la década de los 90 se instala la agenda de la calidad educativa, digamos, básicamente aparecen como distintas estrategias y dispositivos a partir de los cuales las políticas educativas pretenden intervenir, digamos, en los sistemas y las instituciones educativas que las integran. Básicamente podemos encontrar en ese momento que en muchísimos países de la región se producen cambios en los diseños curriculares, fundamentalmente en la educación básica. Recordemos que también es una década donde se sancionaron nuevas leyes de educación que ampliaron la etapa considerada obligatoria a 8, 9, 10 años, dependiendo de los países, pero básicamente, digamos, abarcando por lo menos el último año de la educación inicial o preescolar o como se denomine en los distintos países y la educación primaria y eventualmente el primer ciclo de la secundaria o la educación básica, según como se denomine en cada uno de los países. Entonces, se produjeron distintos cambios en los diseños curriculares, esto es, en la propuesta de enseñanza que los gobiernos diseñaron. Acompañando estos cambios curriculares, también se diseñaron fuertes, importantes estrategias, en muchos casos con un alto grado de masificación vinculada con la capacitación docente, porque era necesario actualizar en contenidos y nuevos enfoques de enseñanza que proponían estos diseños curriculares, además también en un momento donde se estaban incorporando niños y adolescentes y jóvenes a los sistemas educativos por las leyes que acabamos de mencionar y cómo se venían implementando. Y acompañando estas estrategias masificadas de capacitación docente, uno también podía encontrar en numerosos países de la región, en algunos desde décadas previas, en otros poniendo más énfasis en ese momento, en todo lo que podríamos llamar políticas de producción de materiales didácticos y libros para escuelas y para el trabajo en el aula, que fueron de una distribución también realmente masiva e importante en esos años. En conjunto con estos cambios curriculares, las estrategias de capacitación y las políticas de producción y diseminación de materiales y libros de texto, se empiezan a instalar o consolidar en la región lo que se han llamado los sistemas nacionales de evaluación estandarizada. Todos ustedes esto lo conocen, pueden tener distintas denominaciones en los países, pero los que se empezaron a producir o en algunos casos a consolidar, porque venían de algunos años de la década anterior, formas de evaluación estandarizada que en algún punto son internas al sistema educativo, pero externas a las instituciones escolares que lo integran. El desarrollo de estos sistemas de evaluación se basó en algunos supuestos, y hay que tomarlos también en este sentido como un discurso de época en el cual, digamos, muchos de estos sistemas se instalaron, que tienen que ver con los siguientes. Digamos, voy a mencionar algunos de los supuestos, uno podría también, digamos, profundizar en otros, pero digo, creo que acá están planteados los más relevantes que por lo menos uno recorriendo los documentos de esa época pueden constatarse. A ver, por un lado el tema de cómo los resultados iban a presionar hacia la mejora de la calidad educativa,
El tema del énfasis a veces sobredimensionado en las escuelas y la responsabilidad de estas en la mejora de la calidad, el tema de la competencia en las escuelas, hay un supuesto de que, digamos, conocidos los resultados, las escuelas iban a competir entre ellas para mejorarlos, el tema de la información a las familias, que tiene que ver con un supuesto que, digamos, le permitiría mejor una mejor selección de las escuelas a las que enviarían a sus hijos a cada una de las familias con niños o adolescentes en edad escolar. Y también fue una época donde se produjeron, se difundieron una importante cantidad de rankings de escuelas, en algunos casos sí, en otros no, asociados con mecanismos de mercado. Pero estos básicamente son los supuestos que organizaron el desarrollo o la consolidación de estos sistemas nacionales de evaluación que, recordemos, están en general orientados a producir lo que se denominan evaluaciones estandarizadas y a gran escala. No nos vamos a ocupar acá de otros tipos de evaluaciones que sí pueden tener lugar en los sistemas y en las escuelas. Algunas cuestiones que caracterizaron este periodo son las siguientes. A ver, por un lado, hubo una aproximación en el inicio muy unidimensional a la calidad educativa. Esto se fue revisando a lo largo de la década con distintos estudios, entre ellos los de factores asociados, y el desarrollo en este sentido de estudios internacionales o regionales aportó a esta evolución, y hubo una definición clave de la UNESCO, digamos, coordinada por la oficina de UNESCO en Santiago, conjuntamente con los ministros y viceministros de los países de la región, para abordar la calidad desde una concepción o desde una mirada multidimensional. Y en este sentido, a las clásicas dimensiones de eficacia y eficiencia, se acordó que la calidad también, digamos, tenía que ver con la relevancia de aquello que se enseña, la pertinencia para atender a distintas situaciones en términos de los distintos sujetos que asisten a nuestros sistemas educativos, y la equidad fundamentalmente vinculada con los procesos de desigualdad educativa en el acceso al conocimiento que, digamos, distintos estudios e investigaciones mostraban en la región. Otra cuestión que, digamos, me importa compartir con ustedes y subrayar sobre este periodo es el tema de lo que se denominan los incentivos negativos y los problemas que estos acarrean. En algunos casos, estos sistemas de evaluación, no necesariamente en todos, pero en algunos, terminaron desviando más la atención hacia la sobrevivencia organizacional que a los temas de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, y en este sentido también podían afectar o socavar los procesos de innovaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí había una preocupación mayor en cómo, digamos, la institución escolar tenía que obtener mejores resultados, más que preocuparse por, digamos, la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que por supuesto sí también después se va a reflejar en los mejores resultados que obtienen los estudiantes en estas evaluaciones estandarizadas. Y en este sentido, este problema muchas veces llevó a otro que se llamó, o se denomina, o se llama en el campo de la evaluación, la inversión de medios y fines. En el siguiente sentido, la evaluación ocupó más el centro, aún más que la mejora, es decir, la evaluación, que es en todo caso un medio que tiene que ver con producir la información sobre tendencias en términos de resultados académicos de los estudiantes sobre un sistema educativo o un subsistema, ¿sí?, pasó a ser el fin en sí mismo, desplazando a un segundo lugar o a las sombras a, digamos, la mejora y a la preocupación por cómo se diseñan mejores estrategias de enseñanza para que los resultados académicos de los estudiantes sean también mejores. Así como marcamos algunos de estos aspectos más negativos, me parece también importante subrayar un aspecto realmente relevante de este periodo, y tiene que ver con los importantes avances en la evaluación estandarizada y a gran escala que hubo en la región a lo largo de ese periodo. Hubo una importante mejora en los instrumentos de evaluación, esto es lo que se denominan las pruebas. También, digamos, pasaron a formar parte
de estos dispositivos estandarizados de evaluación, la aplicación de cuestionarios de contexto a, por ejemplo, directores, maestros o profesores, en algunos casos también a estudiantes, en algunos a padres y madres de familia, que nos permitieron tener una mejor comprensión y nos permiten aún hoy comprender mejor estas variables de contexto. Y hubo también progresivamente, a medida que se desarrollaban estos sistemas, esfuerzos mayores por incidir en políticas. Bien, caracterizado esta primera, digamos, fase que tiene que ver con la instalación de estos sistemas estandarizados de evaluación de los aprendizajes, empezamos a existir en algunos países antes de los 2000, pero en muchos a partir de la década de los 2000, y esta es una tendencia que uno podría decir continúa, digamos, hoy presente en muchos países de la región, la sumatoria o la complementación de otras estrategias que, digamos, nos ayudan a comprender mejor qué pasa con los procesos de mejora. Se podría afirmar que las evaluaciones estandarizadas siguen y digamos, no solo siguen presentes en la región, cada vez más los países participan en estudios de evaluación regionales como estudios internacionales. También se han consolidado, como decía recién, los estudios nacionales de evaluación estandarizada, pero empiezan a aparecer otros dos tipos de estrategias que tienen que ver, por un lado, con, digamos, el diseño de apoyos institucionales externos a la escuela, por otro lado, con el fortalecimiento de capacidades internas en la escuela de los actores escolares y, en muchos casos, la combinación de estos dos dispositivos que se desarrollan o se implementan a través de distintas políticas o programas desarrolladas por los gobiernos. Bueno, como les decía, continúa la centralidad de las evaluaciones estandarizadas y se van asumiendo algunas críticas del pasado porque hay un aprendizaje sobre la experiencia desarrollada a lo largo de más de una década. Se empiezan a buscar otras alternativas estratégicas a las implementadas en la década anterior. Hay un mayor énfasis en el cambio de mirada que estaba hasta ese momento más centrada en una mirada más homogénea hacia el sistema educativo y sus instituciones, y ahora vamos a ver cómo esto después se desarrolla, y hay una complementación con variedad de políticas y programas para atender a situaciones que están vinculadas con la diversidad y la desigualdad que hemos mencionado y que caracterizan, como recién lo hemos dicho, a todos nuestros sistemas educativos. En relación con una de las estrategias mencionadas, los apoyos institucionales externos a la escuela, en realidad esta estrategia básicamente se desarrolló a través de la asistencia técnica y o la implementación de programas y proyectos de mejora, que tienen distintas denominaciones según los países. En algunos casos estos programas de mejora están centrados en la gestión institucional, en la gestión escolar. En otros están centrados en las estrategias de enseñanza en determinadas áreas curriculares, esto según los niveles, áreas o disciplinas, digamos, en el caso de la educación secundaria, o en muchos casos hay muchos de estos programas de mejora que combinan ambos aspectos, la gestión por un lado y las estrategias de enseñanza vinculadas más estrechamente con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Estos programas han supuesto, digamos, importantes esfuerzos institucionales y presupuestarios para los gobiernos. Hay variados ejemplos en distintos países de la región. Seguramente ustedes después pueden aportar, digamos, en el foro académico ejemplos concretos de estos programas y qué formas y qué modelos han tomado a lo largo del tiempo. En general, estos programas en muchos casos se han diseñado sobre algunos aprendizajes de, digamos, lo que pasó en la década anterior en relación con la importancia de incidir, digamos, en aquello que está pasando en el aula. Y básicamente han asumido la importancia de diseñar y promover propuestas pedagógicas y didácticas situadas en contextos concretos y reales de trabajo de las escuelas y de los docentes.
Por ejemplo, es simplemente un ejemplo que puse acá para abordar la diversidad étnica y lingüística en el aula, ¿sí? Es decir, que son programas que tomaron esta idea de ya no pensar masivamente un proceso de actualización en contenidos como eran los que en muchos casos caracterizaban los de la década anterior, sino cómo abordar problemas concretos que los docentes tienen en el aula cuando, digamos, enseñan a sus estudiantes. Estos programas también han tendido a preocuparse por diseñar propuestas que fueran instrumentales para los docentes, para responder a estos problemas que mencionaron. En general también trataron de continuar estando en sintonía con principios didácticos renovados que ya estaban divulgados en la docencia, y en general cuando estos programas han tenido procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, lo que se ha constatado es que la mejora se potencia, digamos, ¿sí? Es decir, que no solo tiene que ver con la potencialidad del programa para intervenir en los procesos de mejora de los aprendizajes, sino que el seguimiento y la evaluación de ellos añade un plus, digamos, que se ha constatado, insisto, cuando estas evaluaciones se han diseñado. Mencionábamos también como otra estrategia que empieza a aparecer más recientemente en numerosos países de la región, y esta tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades internas en las escuelas. Cuando decimos esto, básicamente estamos hablando de actores claves, en particular los directores. Se sabe ya por muchísima investigación y por distintos estudios evaluativos que los directores tienen un lugar clave en términos de el liderazgo académico en las instituciones, y por supuesto otro actor clave como son los docentes, sean maestros o sean profesores. Entonces las políticas de desarrollo profesional, digamos, de nuevo situadas tratando de atender a las peculiaridades de los subsistemas de un sistema educativo. Y básicamente este fortalecimiento de capacidades se ha realizado en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones a través de la promoción de mecanismos de autoevaluación institucional y ligados con ellos la formulación de planes de mejora. Por supuesto que a veces pueden encontrarse propuestas de política orientadas a la mejora donde solo se quedan, por ejemplo, en la formulación de plan de mejora institucional, pero en muchos casos, digamos, estas estrategias se combinaron. Hay un supuesto fuerte que orienta estas políticas y tiene que ver justamente, lo mencionaba recién, con tener en cuenta las características específicas de cada institución escolar y no pensar estrategias homogéneas para todo un sistema educativo. Entonces, estos procesos de autoevaluación, como la formulación de planes de mejora, puede contribuir a atender a estas realidades específicas de cada institución escolar. Lo cierto es que desde las políticas, al mismo tiempo que digamos, estas estrategias se diseñaron con este supuesto, preocupa también sostener la escala en un sistema educativo, así que no sean experiencias que solo involucren a una pequeña red de escuelas, 5 o 10 escuelas, por dar simplemente un número a título de ejemplo, sino que sean estrategias más o menos masivas que puedan dar cuenta de procesos de mejora en el conjunto de un sistema educativo y en el conjunto de sus escuelas. De nuevo, como lo mencionábamos para la década anterior, cada una de las estrategias siempre tienen ventajas y también tienen desafíos que deben ser asumidos. En relación con los planes de mejora institucional, uno puede constatar que estos permiten revisar los objetivos de la institución escolar, fijar prioridades, establecer metas, orientar mejor la acción en el interior de la escuela en el corto y mediano plazo, y también contribuir cuando se hace seriamente al desarrollo profesional de los docentes. Tienen un riesgo, que es que ellos se vuelvan un instrumento burocrático para cumplir con las directivas o orientaciones de un ministerio y que no modifique la práctica de los actores. Y en ese sentido puede resultar importante la presencia de agentes externos para contrarrestar algunos de los riesgos de la autoevaluación y de los planes de mejora, y aquí hay un lugar clave a subrayar o a destacar, que es el papel que puede jugar la supervisión e inspección escolar según cómo se denomine en cada uno de los
países de la región. Por último, y para ir concluyendo, pues ya estamos aproximadamente en el tiempo previsto y sí para darles una posibilidad de intercambio a ustedes y esperamos que ya nos estén enviando comentarios y preguntas para después mantener un intercambio sobre esta presentación. Pero les diría, bueno, que por último querría hacer algunas reflexiones y dejar planteados 4 puntos con o vinculadas con la mejor eficacia en gran escala, es decir, atendiendo a una preocupación que siempre tienen quienes diseñan e implementan políticas educativas en esta materia. Y ahí también ya hay mucha experiencia y mucha revisión que nos permite, digamos, encontrar, digamos, algunas pistas, digamos, para promover esta mejor eficacia en gran escala. Por un lado, el primer punto mencionado aquí tiene que ver con el establecimiento de objetivos específicos de mejoramiento y tal vez la identificación de pocas metas claves para ellos. Es decir, es cierto que no se puede mejorar todo al mismo tiempo en gran escala. Entonces, el tema de objetivos específicos orientan, digamos, no solo el diseño y la implementación de políticas, sino también suponen señales importantes para los actores institucionales. En relación con esto, el establecimiento de metas públicas y evaluables. Evaluables no quiere decir necesariamente desde nuestra perspectiva solo medibles. Algunas de esas metas pueden ser obviamente medibles, otras pueden tener con enfoques o abordajes más cualitativos de la evaluación. El tema de la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación sabemos que es clave porque potencia toda política de mejora. Y también el trabajo sobre riesgos que pueden estar asociados en el sentido de que la evaluación no desplace las metas. Hicimos referencia anteriormente cuando hablábamos de inversión de medios y fines en este sentido. Un segundo punto tiene que ver con, en el diseño de estas políticas, fundamentalmente el tema del equilibrio necesario entre la planificación e implementación de ellas. Y en muchos casos los equilibrios entre cuáles son requisitos para la implementación de estas políticas y las condiciones a construir como parte del proceso. Muy rara vez cuando se diseña una política están todas las condiciones presentes, pero sí pueden estar presentes en el diseño para ir generándolas a medida que estas políticas se desarrollan. El otro desafío para la mejor eficacia en gran escala es el tema del uso de un modo más pertinente toda la investigación, toda la información provista por la investigación y básicamente también por los estudios evaluativos. Hay campos en los que el conocimiento producido ya es amplio, por ejemplo, los efectos de la repetición. Esto va a ser retomado a lo largo de estos días. Ciertos enfoques que ya están probados para la enseñanza de áreas curriculares, como también asumir, digamos, otros aspectos, otros campos en los que el conocimiento hasta ahora producido es más limitado. Y por último, todas políticas orientadas a una mejora eficacia en gran escala debe, y para esto lamentablemente no hay receta, ojalá lo hubiera, pero digamos, debe asumir que tendrá que combinar cambios estructurales con cambios culturales. Cuando decimos cambios estructurales tiene que ver con cambios en las estructuras organizativas, en las normas, las reglas de juego, que es necesario pero no es suficiente. Y también cambios culturales que tienen que ver con transformar representaciones y prácticas de los docentes. En este sentido, creemos que hay también investigación interesante en la región, pero sabemos que las representaciones que tienen los docentes en relación con, digamos, las capacidades de aprendizaje de sus estudiantes, en relación con las situaciones y condiciones institucionales que facilitan los procesos de enseñanza, etcétera, etcétera, son importantes en el momento de definir sus prácticas. Entonces, estos cambios que en general requieren procesos y tiempos más largos deben ser contempladas y en relación con unos y otros, todas las estructuras necesarias que deben generarse en los ministerios de educación u organismos equivalentes para apoyar las estrategias de mejora de la calidad. Sin duda, este es un desafío que deberá ser asumido por un
digamos, por un importante periodo, es decir, en los últimos años, porque el problema de la baja relevancia de los aprendizajes ya viene siendo un tema en las agendas de los países de la región y los cambios no se producen, en este caso, de la noche a la mañana, pero seguramente, digamos, más allá de que se piense en el mediano y el largo plazo, eso significa empezar a actuar en el hoy, en el sentido que generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes van pasando por nuestros sistemas educativos y si queremos garantizar el derecho a la educación, sin duda, solo se garantiza de manera plena este derecho cuando estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes no solo acceden a los sistemas educativos, no solo permanecen en ellos, no solo se gradúan de cada uno de los niveles en los que está organizado el sistema educativo, sino cuando fundamentalmente pueden construir, pueden apropiarse de aquellos contenidos, saberes, pueden formar sus capacidades a lo largo de su trayectoria en los sistemas educativos. Solo en ese caso el derecho a la educación estará plenamente garantizado. Bueno, espero no haberlos aburrido, digamos, sé que he corrido bastante, pero digamos, me importaba hacer esta primera presentación para compartirlas con ustedes y en realidad ya nos empiezan a llegar algunas preguntas o comentarios que nos han llegado del público y que voy a tratar de tomar, digamos, en la medida de lo posible a lo largo de este rato que tenemos previsto. Igual les recuerdo que algunas de las cuestiones que pueden eventualmente no quedar respondidas en este tiempo pueden ser abordadas a posteriori en los foros académicos que iniciaremos inmediatamente concluida esta actividad, ¿sí? Bien, a ver, voy a ir leyendo para compartirlos con ustedes algunas de estas preguntas o comentarios, los estoy recibiendo en el mismo momento que se los leo, ¿sí? La primera plantea, UNESCO revisó el concepto de calidad, sin embargo no parece que haya habido avances en la región, pero ¿hay alguna experiencia en la que se haya superado la visión de la evaluación a través de pruebas estandarizadas? Bien, qué pregunta interesante y compleja al mismo tiempo. Bueno, todas lo son en este campo. A ver, yo una primera cuestión que plantearía es el tema de si hubo o no hubo avances en la región y de hecho, digamos, lo que se puede constatar, por ejemplo, con el estudio, el CERCE y el TERCE, el segundo estudio regional comparativo y explicativo que coordina la oficina de UNESCO en Santiago, su coordinador Atilio Pizarro va a estar mañana, es que hubo entre la segunda aplicación de este estudio y la tercera aplicación del mismo, hubo algunos avances, aunque es dispar, digamos, según los países que se consideran. Es cierto que estos avances están todavía muy lejos de garantizar que un número importante de niños y niñas, es un estudio que se desarrolla en tercero y sexto año de la educación primaria o básica, y fundamentalmente en matemática, en lectura y en ciencias para sexto grado o año de la primaria o de la educación básica. Entonces decíamos que hubo avances, pero que están aún lejos de mostrar o de poner en evidencia que un número importante de niños y niñas pueden apropiarse o pueden desarrollar las capacidades que se espera que desarrollen a lo largo de esta etapa o de este nivel educativo. Bien, después voy a volver a esto con otras de las preguntas que estoy viendo aquí que llegan, ¿sí? La segunda pregunta que ha llegado es: ¿se sabe si los programas diseñados con propuestas didácticas situadas han sido útiles para la mejora? ¿Ha habido evaluaciones de estos programas? Sería muy largo, pero digamos, sé que en algunos casos hubo evaluaciones y bastante importantes de algunos de estos programas que trataban de responder, digamos, a las situaciones concretas que los docentes, que los maestros o profesores enfrentan día a día en sus aulas. Y en general hay, digamos, experiencia en algunos casos de evaluaciones
donde la mejora se pudo constatar y esta mejora en algunos casos fue de manera desarrollada de manera relevante, ¿sí? Uno podría recorrer experiencias en este sentido. Simplemente voy a mencionar, hace unos años, a pedido del Ministerio de Educación de Argentina, el IPI UNESCO Buenos Aires realizó, digamos, la evaluación de un programa de mejora en el aprendizaje, en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y de las ciencias en escuelas de educación primaria de Argentina. Y cuando nosotros hicimos esta evaluación, que tuvo que ver con analizar la lógica de cada uno de los programas, cómo ésta se implementaban en distintas jurisdicciones del país y con distintas escuelas, en general siempre en contextos de vulnerabilidad social y educativa, la mejora se pudo constatar. Y además, recuerden esto que yo dije en mi presentación, que es que de por sí estos programas de mejora, cuando ellos mismos tienen diseñado un dispositivo de seguimiento y evaluación del programa, ya de por sí también esto tiene un efecto en términos de impulsar o de promover la mejora. La tercera pregunta que nos llega tiene que ver con el hecho de si se puede atender a la heterogeneidad del sistema educativo y al mismo tiempo considerar una evaluación estandarizada. Bien, esta es de nuevo una muy interesante pregunta que tiene muchas aristas o muchas posibilidades de análisis, ¿sí? Y es una pregunta que cada tanto vuelve, ¿sí? A ver, primera cuestión, en un sistema educativo, digamos, la evaluación estandarizada no debe ser el único tipo de evaluación, digamos, que se realiza. Es una evaluación que en general mide en gran escala qué pasa con un sistema educativo en determinados grados o años de la escolarización y en relación con determinadas áreas o asignaturas que son las que se evalúan, pero de ninguna manera puede reemplazar otros dispositivos de evaluación que, por ejemplo, en el caso de los países federales, estas evaluaciones estandarizadas son a nivel nacional y en algunos casos uno puede encontrar evaluaciones diseñadas en entidades subnacionales, llámense provincias o provincias en Argentina, estados en Brasil, las entidades estatales en México, pero podríamos seguir dando algunos ejemplos de otros países. Y además hay otro tipo de evaluaciones que resulta fundamental, digamos, para atender a la diversidad de situaciones presentes en un sistema educativo, que son aquellas evaluaciones que se realizan tanto, puede ser desde a un nivel de un distrito como también a nivel de una institución y también en el aula. Es decir, que lo que hay que poner en el marco de las evaluaciones es un conjunto de dispositivos, procedimientos, estrategias de evaluación que nos van permitiendo componer, digamos, como una mirada más compleja de un sistema educativo. Y en ese sentido, las evaluaciones estandarizadas de carácter nacional o federal proveen, digamos, una interesante mirada, aunque no la única. Ahora, lo que sí es cierto que si estamos hablando de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hay ciertos aprendizajes que deben ser garantizados, hay ciertas capacidades que deben ser desarrollados cuando estos transitan por el sistema educativo. Y estos son, en general, las que pretenden ser capturadas, analizadas por las evaluaciones estandarizadas, con un importante avance que yo mencionaba en mi presentación hace unos minutos, que tiene que ver con, digamos, proveer también información sobre distintas variables de contexto que nos permiten comprender mejor e interpretar mejor los resultados y no solo decir un X porcentaje de estudiantes aprobó tal prueba en tal año o en tal asignatura, o la distribución de los desempeños es en el nivel 1 tal porcentaje, en el nivel 2 tal otro porcentaje, etcétera, etcétera. Esa información es valiosa, pero lo que los estudios evaluativos han desarrollado a lo largo de los últimos años es también tratar de aportar información para entender por cómo se explica esos porcentajes y esos niveles de desempeño. Y aquí uno puede encontrar, digamos, que el contexto en realidad es una definición ad hoc en cada estudio y que puede tener distintos niveles
digamos, que se van combinando. El contexto puede ser la institución escolar cuando se miran los procesos en el interior del aula. El contexto puede ser el sistema educativo y cómo está organizado cuando se miran las instituciones. Y el contexto puede ser algunos indicadores o variables más macro cuando se analizan y se miran los resultados de un sistema educativo. En consecuencia, digamos, esto resulta importante para comprender y entender, porque también ya empieza a haber una consistencia, digamos, en distintos estudios sobre digamos, algunos factores, algunas variables que son importantes a la hora de, digamos, explicar e interpretar ciertos estudios. Se sabe que desde lo más macro, los niveles de ingreso o también lo que se denomina en algunos casos el clima educativo de la familia de origen, digamos, resultan importantes para entender ciertos resultados de aprendizaje, pero también se sabe que ya yendo a un nivel más micro, digamos, ciertas características de la institución escolar, el efecto del liderazgo, lo que se llama el clima escolar, son también factores importantes a la hora de entender, digamos, por qué los estudiantes obtienen ciertos resultados en estos estudios evaluativos que se están desarrollando en los países de la región. Bien, vamos viendo, digamos, acá siguen llegando nuevas... ¿Eh? Ah, bien. Bueno, aquí nos están llegando algunos comentarios por el Twitter, que es uno de los mecanismos que previmos para, digamos, que ustedes puedan conectarse con nosotros. Y hay muchísimos. Bueno, voy a ir eligiendo al azar algunos de ellos. Bueno, si partimos de la educación como un fenómeno social multidimensional, se necesitan distintos enfoques para abordar el fenómeno. Yo creo que este comentario, digamos, de Jorge Wolf, si no me equivoco, digamos, va en la línea de lo que recién acababa de plantear con las preguntas anteriores, que tiene que ver con esto, digamos, partir de un enfoque multidimensional de la calidad educativa significa no reducirla solo a los resultados que obtienen los estudiantes en determinadas evaluaciones estandarizadas, aunque estos, por supuesto, sí son muy importantes, ¿sí? Sigue habiendo una pregunta también de Jorge sobre estos factores asociados que yo acabo de mencionar. Un comentario bueno, de otro Twitter: ¿cómo damos lugar a los docentes en la construcción de las evaluaciones? ¿No deberían ser parte? Bueno, de nuevo, esta es una pregunta súper interesante. A ver, los docentes tienen la clave de un tipo de evaluación, digamos, a los que generalmente muchas veces no prestamos tanta atención, pero que resulta clave para seguir el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que es las evaluaciones que ellos mismos diseñan en el interior de las salas de clase, en las aulas, a lo largo, digamos, de un ciclo lectivo, del año lectivo, en el que tienen a un grupo de estudiantes, ¿sí? Y aquí, digamos, me parece que hay un trabajo interesante también en términos de formación de estos docentes en distintas estrategias y metodologías de la evaluación, para justamente poder utilizar instrumentos más variados, más ricos, que permitan distintos abordajes de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. También es cierto que en algunos casos, y ya yendo más hacia evaluaciones estandarizadas, a ver, es cierto que es importante, digamos, cumplir con ciertos requisitos técnicos para que los instrumentos de evaluación puedan ser importantes, pero ha habido distintas estrategias para involucrar, si no a todos los actores del sistema educativo, pero digo, revisar, por ejemplo, con supervisores y con maestros y profesores bancos de ítems para ver el nivel de dificultad de estos, para establecer, digamos, cuando se describen los perfiles de desempeño de los estudiantes, que después serán, digamos, ocupados con X porcentaje en función de los resultados. También esto se puede trabajar con actores claves
del sistema educativo. Y su participación es importante porque a la expertise que pueden tener, digamos, aquellos que la han construido, digamos, en relación con la elaboración de ítems y pruebas que es necesaria, le añaden otra expertise estos docentes que es que tiene que ver con su trayectoria y con su experiencia, digamos, en escuelas y en aulas concretas. Hay otra pregunta, y como yo lo mencioné, la supervisión, dice, en general no ha compasado, hay distancias entre propósitos, el inspector para el caso de Uruguay no necesariamente contribuye a fomentar cambios. Bueno, de nuevo acá yo creo que uno podría seguramente encontrar, digamos, muy variadas prácticas cuando uno analiza el cuerpo de los supervisores o de los inspectores, según cómo se denominen en cada país. Es cierto que hay que volver a recuperar una función clave que este grupo de actores, este colectivo de actores tiene, como es el papel relevante en la evaluación, digamos, de las instituciones escolares de las cuales él o ellos son responsables en su distrito, zona escolar o como se denomine según los países. Y acá, digamos, la cuestión central a subrayar tiene que ver sin duda con volver a recuperar un papel clave que estos actores tuvieron, volver a pensarlos también en el marco del diseño de estas estrategias de mejora de la calidad educativa como un actor clave porque es el que está más, a ver, es el actor más próximo a la institución escolar, pero que al mismo tiempo está fuera de ella. Y en ese sentido tiene ahí un juego interesante porque puede mirar, puede analizar cosas, porque tiene un poco más de distancia, pero al mismo tiempo está muy próximo a ellas. En fin, esto ameritaría, por supuesto, también digamos, otra exposición. Bien, voy eligiendo. ¿Sí? Me están diciendo acá que hay muchas preguntas y muchos comentarios que están llegando. ¿Eh? Las primeras. Las de, perfecto. Bueno, ¿qué experiencias hay de autoevaluaciones? ¿Podría explicarnos cómo se utilizan? Hay muchísimos, piensen que cada uno de estos es una pregunta de las hojas que estoy recibiendo, pero digamos, vamos a ir viendo cómo las vamos abordando. Bueno, en general, experiencias de autoevaluaciones. Estas hay variadas, hay algunas de ellas que han sido promovidas por ejemplo, por oficinas de UNICEF en algunos de los países de la región. Lo que importa en todo caso, digamos, con las experiencias de autoevaluación, que este pueda ser un ejercicio, aunque acotado, legítimo, y no un ejercicio que se burocratice o que sea, como yo lo decía anteriormente, para cumplir con la superioridad o con el ministerio o porque la Secretaría nos lo demanda. Seguramente, digamos, esto también tiene que ver con qué condiciones hay en las instituciones escolares para realizar estos procesos de autoevaluación. No en todas es posible porque requiere de tiempos, requiere de espacios, requiere de ponerse a pensar juntos, digamos, en qué estamos haciendo en esta escuela, qué queremos hacer, qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Y en general, algunas de estas experiencias que han sido promovidas desde políticas más a escala, en general vienen acompañadas con distintos tipos de materiales para orientar este proceso. Estos materiales sin duda son una ayuda, digamos, importante, pero lo es aún más que cada escuela pueda contextualizar estos materiales en función de la realidad en la que se encuentra y de la población particular que asiste a las instituciones. ¿Sí? Hay otra pregunta, y perdonen que voy a ir saltando de un tema al otro, pero tiene que ver con cómo van llegando, el tema de la incidencia de la pobreza estructural en las pruebas estandarizadas. ¿Se sabe algo de esto? Bueno, en realidad se sabe mucho de esto a través de distintas investigaciones y también corroboradas por, digamos, estudios evaluativos regionales e internacionales, y se sabe que, digamos, los niveles de ingreso de la familia de origen tienen una relación, una asociación
con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Lo que no quiere decir, digamos, que necesariamente esto, digamos, se reproduzca en todas las escuelas, porque también es cierto que hay cuando uno mira estos estudios a gran escala y por ahí analiza grupos de escuelas que han mejorado, uno encuentra allí escuelas que atienden a poblaciones que provienen de contextos de altísima vulnerabilidad social. En consecuencia, los niveles de ingreso de la familia de los estudiantes son realmente bajos. Aquí digamos, es importante mostrar las asociaciones. Es importante en muchos casos controlar esta variable cuando se presentan resultados, porque si no se lo hace puede llevar, digamos, a lecturas engañosas. Por ejemplo, en algunos países de la región a veces se divulgan resultados de evaluaciones estandarizadas, diferenciando, por ejemplo, entre escuelas del sector estatal o escuelas públicas, según cómo se denominan, y escuelas privadas. Y en algunos casos ha ocurrido que parecía que las escuelas privadas tenían mejores resultados que las escuelas públicas o del sector estatal. Sin embargo, cuando se controla, digamos, las variables vinculadas con el ingreso familiar, estas diferencias se reducen considerablemente y en algunos casos incluso pierden toda relevancia. Bien. Sí. Perfecto. Esperen que voy. ¿De qué manera los sistemas de evaluación de la región en sus diferentes ámbitos y escalas dialogan o podrían hacerlo con los cambios educativos propuestos por la inclusión de las tecnologías digitales? Bien, a ver, yo no soy un especialista en tecnologías digitales, hay un equipo aquí en la oficina, digamos, que lo es y seguramente podría dar una respuesta mucho más, digamos, relevante que la que voy a dar yo, pero en todo caso, digamos, sí lo que me parece que es interesante de esta pregunta es qué desafíos hoy le están planteando la difusión de políticas de inclusión digital que están teniendo lugar en muchos países de la región a la evaluación estandarizada o a la evaluación en general. Hay una experiencia interesante en Uruguay en este sentido que tiene que ver con ya empezar a probar, digamos, qué aportan estas tecnologías y, por ejemplo, un giro copernicano interesante en términos del diseño de los instrumentos de evaluación, en el sentido de que partes de estos podrían irse como ajustándose o acomodándose según el nivel de respuesta que van produciendo los alumnos. En fin, creo que acá hay un campo importantísimo para seguir explorando, pero desde la perspectiva que está planteada esta pregunta es cómo la evaluación asume estos desafíos, dado que nos encontramos en contextos en donde, por la promoción de políticas llevadas adelante por parte de los estados, hoy los distintos dispositivos móviles, en las distintas formas que tienen, son, digamos, mucho más comunes y están más presentes en las instituciones escolares y, por supuesto, en la vida cotidiana de los estudiantes, ¿sí? Bien, hay algunas preguntas que están promoviendo o viniendo de docentes en particular. Algunas de México, digamos, otras de otros contextos. A ver, dicen, sabemos, una que viene de México, sabemos que ocurren muchas cosas en el aula, pero por la mirada de los supervisores y del propio sistema es fiscalizador, ver si sucede lo que debería haber sucedido y no con el cuidado que debería ser como resuelve la escuela, lo que el sistema y las políticas le piden. Coincido, en algunas ocasiones es cierto que hay una mirada fiscalizadora de muchos supervisores o inspectores, pero también me consta que también hay otros que, digamos, se preocupan por, digamos, acompañar procesos en el interior de las escuelas. En todo caso, lo que me parece interesante es el diseño de políticas de mejora, es cómo se toma el lugar o el papel que estos actores claves tienen en el sistema educativo. Miren, hace muchos años, en algún momento de mi carrera profesional, yo revisé los informes de los supervisores que eran elaborados en Argentina para la década de aproximadamente 1920, 1915,
Y lo que era interesante ver en esos informes, que eran muy sencillos, nada complicados, de lectura, digamos, y que tenía que ver con el trabajo que estos hacían, eran el énfasis que, además de mirar otras cuestiones institucionales, el énfasis que ponían en lo que en ese momento se llamaban los procesos digamos, de apropiación de las habilidades numéricas elementales y los procesos de acceso a la lectura y a la escritura. Estamos hablando de, digamos, aproximadamente un siglo atrás, digamos, y estos actores, y esto está, digamos, se puede constatar en los archivos históricos, digamos, ponían en su mirada, digamos, un valor importante en qué pasaba con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ese momento en relación con los procesos de aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo. Y me parece que, digamos, ha pasado un siglo, no podría ser lo mismo, pero hay que volver a posicionar, digamos, esta cuestión en relación con el rol de estos actores, para que no quede liberado a la buena voluntad de algunos el tener un rol más de mirar la institución, de tener una mirada evaluativa, pero que básicamente esté orientada a mejorar los procesos y no una mirada fiscalizadora, aunque hay una parte del rol que es de la fiscalización y que seguramente no podrá ser, digamos, suprimido del todo. En ese sentido, también las políticas que se diseñen para este grupo de actores, digamos, pasarán a formar parte de estas estrategias más amplias que yo mencionaba en mi presentación. Hay una pregunta. ¿Cómo promover los cambios culturales con los docentes para mejorar las evaluaciones? A ver, me parece que hay una primera cuestión que a mí esta pregunta me permite pensar que tiene que ver con, a ver, yo la reformularía un poco, que es cómo promover los cambios culturales con los docentes, no para mejorar las evaluaciones, sino para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y en todo caso, esta mejora de los aprendizajes tendrá un reflejo, se podrá constatar o se podrá, digamos, seguir en las evaluaciones, tanto que el docente realice como otras externas a la escuela. Y aquí a mí me parece que hay una vía y hay ejemplos de programas en la región que han dado pistas interesantes en este sentido, pero que tiene que ver con mostrar, trabajar con los docentes de un modo muy colaborativo en estrategias de enseñanza que, digamos, den cuenta de los problemas concretos que los docentes tienen en el aula. Hay muchísimas experiencias en la región, en los distintos países. Digo, por ejemplo, pensar en las escuelas rurales donde hay multigrado y donde un docente tiene un grupo de alumnos con distintos niveles en los procesos de adquisición de los aprendizajes y trabajar con estrategias concretas del trabajo en el aula. O pensar cómo ciertos contenidos se enseñan desde enfoques didácticos renovados. Cuando los docentes, digamos, van constatando que estas estrategias son efectivas, que los alumnos, perdón por la redundancia, efectivamente aprenden aquellos que pretendemos enseñarles, los cambios culturales se van dando casi naturalmente, ¿sí? Y en muchos casos es interesante, digamos, constatar que en algunos casos, a ver, que prácticas y representaciones van cambiando, ¿sí? No solo lo que hace el docente, sino las representaciones que el docente tiene sobre trabajar con ciertos grupos, para trabajar con ciertos niños o niñas. Considera que se está tomando, estoy tomando otra pregunta, ¿sí? En cuenta el docente en el proceso de creación, aplicación y análisis de los resultados de las evaluaciones. Bien, aquí de nuevo otra pregunta interesante. Primera cuestión, y voy a referirme también de nuevo a distintos planos o niveles de análisis, ¿sí? La primera cuestión es, ¿qué hacen los docentes, qué hacemos los docentes con los resultados de las evaluaciones que se utilizan y son diseñadas por los docentes en el aula? Es decir, ¿para qué los estamos usando? ¿Solo para calificar a los estudiantes? ¿Solo para decidir si estos estudiantes promocionan o no el grado o el año al finalizar el año escolar? ¿O
digamos, estas distintas evaluaciones son también utilizadas para retroalimentar el proceso de enseñanza y realizar un seguimiento más adecuado y más pertinente de los estudiantes que forman parte de nuestra sala de clase o nuestra aula. Entonces, me parece que aquí hay una primera cuestión que es importante plantear. En relación con las evaluaciones estandarizadas y la información que estas producen, es cierto que, digamos, a ver, se ha hecho mucho, digamos, se ha recorrido un largo camino en términos de mejorar estos usos. Todavía creo que falta, digamos, aún más, y seguramente tanto Atilio mañana como Pedro el jueves podrán ampliar esta cuestión. Sin duda, digamos, lo que uno podría decir que se ha enfatizado cómo estas evaluaciones pueden ser usadas por las instituciones escolares, esto es, dos grupos de actores claves que mencionamos ya, directivos y docentes. Entonces, acá a veces se presentan distintas estrategias que se utilizan en los países, en distintos países de la región, no en todos, pero en algunos casos es preparar una ficha, un informe, tiene distintas denominaciones, para la escuela, no solo con los resultados de la evaluación, sino incluso con otros indicadores educativos que están disponibles en los ministerios o secretarías de educación, de modo tal que la escuela pueda posicionarse en relación a sí misma, en relación a, por ejemplo, un promedio, digamos, de una provincia o jurisdicción o estado, y en relación también con el promedio nacional obtenido y, digamos, tener pistas para trabajar en este sentido. Otra línea de uso de las informaciones provistas por las evaluaciones estandarizadas, bastante desarrollada en la región, tiene que ver con la producción de materiales didácticos para el trabajo en el aula, pero básicamente con aquella información que proveen las evaluaciones administradas y analizadas. Entonces son materiales que tienen que ver con retrabajar ciertas capacidades y ciertos contenidos que aparecen como problemáticas en los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Y creo que hay todavía y esto se junta con otra pregunta que estoy, digamos, leyendo en, eh, en la síntesis que me han alcanzado aquí, el tema de un gran desafío que tiene que ver con el uso de las informaciones de evaluación para el diseño de políticas. Creo que, digamos, se ha abierto ya, digamos, un camino interesante en la medida en que las evaluaciones estandarizadas proveen, digamos, análisis pertinentes sobre la cuestión, la capacidad de incidir, digamos, va a ir aumentando con el tiempo, pero también con lo que se llaman las políticas de desarrollo profesional docente o de formación docente continua, digamos que más allá de la actualización en contenidos, el trabajo institucional y otras estrategias que se puedan diseñar, también deben ser alimentadas de algún modo por la información que proveen estas evaluaciones estandarizadas, porque nos están dando una aproximación, no la única, insisto, a aquellos que están aprendiendo los estudiantes en términos de contenidos y aquellas capacidades que están fortalecidas o que deben fortalecerse en las trayectorias escolares de estos estudiantes. Bien, espero no estar, digamos, aburriéndolos a esta altura. Bien. Una pregunta que tal vez tenga un poco de contexto local, pero que puede también, local digo por argentino, pero tal vez tenga también algún eco en otros países, el tema dice algo así, pensando calidad y meritocracia, ¿es compatible hablar de evaluación como proceso y continuar con el sistema numérico de calificación? A ver, sin duda la evaluación, y particularmente la evaluación de aprendizajes, es una evaluación que debe tanto prestar atención a procesos también como a resultados. Sin duda los procesos, digamos, es lo que tradicionalmente se ha denominado evaluación formativa y evaluación sumativa. Me parece que es una cuestión que son
fundamentales para considerar en todo dispositivo de evaluación de los aprendizajes. Ahora, después, la escala que se utiliza para la evaluación no tiene como única finalidad, digamos, determinar qué posición ocupa un estudiante en una escala numérica cualitativa. Eso tiene que ver con una convención que un sistema educativo adopta y que en general sí se utiliza para después definir la promoción o la repetición de los estudiantes a lo largo de la trayectoria escolar en un nivel del sistema educativo. Pero en realidad la evaluación es mucho más que calificar a los estudiantes y en ese sentido debe producir información mucho más rica, más compleja sobre lo que acontece en un aula, sobre lo que acontece en una institución educativa y de ninguna manera podría quedar reducida, digamos, a el posicionamiento en una escala X, insisto, es simplemente una convención social que adoptan, digamos, los sistemas educativos para ubicar, digamos, a los estudiantes. Bien, de distintos siguen llevando... ¿Eh? Bueno, voy anticipando. A ver, nos está acompañando gente desde México, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Perú, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Uruguay. Les agradecemos realmente a todos ellos que nos están acompañando. Sabemos que hay algunos otros que después lo podrán seguir en diferido una vez que esta presentación sea, digamos, incorporada al sitio específico, pero les agradecemos realmente a todos los que están en este momento conectados de tan diversos países que permiten y que nos hacen llegar estas preguntas tan interesantes, ¿sí? Ya vamos a ir concluyendo, digamos, en función de los tiempos previstos. A ver, sigo tomando preguntas, ¿sí? Interpretar los porcentajes de la evaluación con ayuda de los contextos es bienvenido, pero ¿cómo se procura la mejora en contextos menos favorecidos? ¿Se procuran diseños curriculares diferenciados? ¿Qué se hace cuando no aparece el apoyo externo? Bueno, de nuevo acá creo que están combinados distintos aspectos de mi presentación. Uno tiene que ver con el papel de la evaluación y lo que la evaluación puede hacer y lo que va más allá de la evaluación, lo que sale del alcance de la evaluación. Es decir, la evaluación puede producir información confiable, válida sobre aquellos que aprenden los estudiantes, sobre las variables que, digamos, intervienen a la hora de explicar esos resultados, sobre procesos de aprendizaje más complejo que involucran también capacidades complejas, etcétera, etcétera. La evaluación por sí sola no mejora la calidad educativa, digamos, no lo hizo ni en la década de los 90, como yo lo afirmaba en mi presentación, cuando se empiezan a instalar o a expandir estos sistemas nacionales de evaluación estandarizada, y tampoco por sí sola lo viene haciendo desde los 2000 hasta el momento presente. Siempre se trata de cómo otros dispositivos de política educativa van acompañando, van enriqueciendo el trabajo que tiene lugar en las instituciones escolares y en las aulas. Entonces, en ese sentido, la evaluación constituye, en todo caso, un dispositivo que cuando es acompañado por otros, digamos, puede resultar pertinente para la mejora educativa. Otra pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la implementación de pruebas de características similares pero a nivel de las instituciones educativas? Bueno, no sé específicamente a qué se está refiriendo la persona que nos manda esta pregunta, pero sí seguramente debe haber numerosas instituciones escolares que deciden pensar eventualmente una prueba o un instrumento de evaluación que sea elaborado de forma colectiva por los actores de esa institución y ya no solo los instrumentos que utiliza cada maestro o cada profesor en el interior de su aula. A mí me parece que puede resultar una estrategia bien interesante porque permite
digamos, a ver, si se hace en trabajo colaborativo con otros colegas, si se discuten cómo se elabora ese instrumento, qué se pretende evaluar, se analizan de manera colectiva resultados, ya instala o puede ayudar a instalar en las instituciones un estilo de trabajo bien interesante, y no dudo que en el mediano y largo plazo esto deba tener algún tipo de efecto en términos de qué y cómo enseñan los profesores o maestros, qué y cómo evalúan los profesores y maestros, y cuáles son los resultados que se obtienen por parte de los estudiantes, ¿sí? Otra pregunta: si no hay aprendizajes relevantes, ¿cómo atender la inclusión de estudiantes con necesidades especiales? Bueno, hay algunas experiencias que se están desarrollando de manera interesante en algunos países de la región. Sin duda esto requiere la elaboración de diseños y de instrumentos muy específicos, porque justamente aquellos niños o niñas o adolescentes con necesidades educativas especiales, digamos, ameritan un diseño en algunos casos muy ad hoc, digamos, teniendo en cuenta, digamos, las características de estos niños y niñas. Se está avanzando en este sentido en la región. No se puede avanzar al mismo paso, digamos, contemplando todas las necesidades especiales que pueden estar presentes en las aulas en un sistema educativo, pero creo que hay en ese sentido experiencias interesantes en el INE. Particularmente conozco algunas, aunque seguramente lo hay en otras de la región. Viene otra pregunta, que es: cuando pensamos en evaluaciones de los aprendizajes a gran escala, inevitablemente se piensa más en PISA que en TERCE. ¿Será posible remontar esta imagen? A ver, muy interesante la pregunta. Primero, cuando estamos pensando en evaluaciones de aprendizaje a gran escala, me parece que hay una primera cuestión, que es que tenemos que pensar en las evaluaciones a gran escala y estandarizadas que realizan los propios estados a nivel nacional, digamos, donde prácticamente yo diría que en todos los países de la región se están desarrollando. Y es cierto lo que está como supuesto de la pregunta que acabo de leer, que PISA tiene en muchas ocasiones mucha más difusión pública que por ahí, digamos, estudios como el TERCE. Aunque en este sentido creemos que, digamos, el TERCE está rediseñando sus estrategias de difusión y comunicación, y todo lo que, digamos, hagan los estados, los gobiernos para ayudar a difundir sus resultados, creo que, digamos, será sin duda muy valioso. El TERCE es el único estudio regional, es decir, es el único estudio en donde los organismos de evaluación de los distintos países de la región, sean institutos o dependencias dentro de los ministerios, dependencias específicas de evaluación dentro de los ministerios de educación, tienen una participación activa. Es un estudio que además tiene como un punto de partida un análisis curricular que se realiza casi al inicio de cada uno de los estudios, para tratar de encontrar lo común en términos culturales, digamos, y en términos de las áreas curriculares que serán evaluadas. Entonces, en este sentido, creemos que sin duda constituye un aporte muy interesante, y, digamos, se vienen haciendo esfuerzos importantes por difundirlo más, y por supuesto estos esfuerzos deberán ser, digamos, profundizados. Especialmente Atilio, en el día de mañana, se va a referir a este punto de modo particular. Alguien de México, esperen que tomo un segundo, un poquito de agua, pues no he parado de hablar un segundo desde que iniciamos. Dice: hay quienes desde las instancias de evaluación externa ponen la perspectiva de derechos con el enfoque de la calidad educativa. Suponen que son excluyentes. Me gustaría escuchar su punto de vista al respecto. Bueno, justamente lo que traté de enfatizar en mi presentación, y vale la pena, digamos, retomar esta pregunta porque me permite reafirmarlo, es que si nosotros entendemos la educación como un derecho humano fundamental, como se viene haciendo ya, digamos, no solo por la UNESCO, sino esto ha sido planteado y reconocido en muchísimas leyes de educación de los países de la región. Entonces entendemos la educación, insisto, como un derecho humano fundamental. Ese derecho no se garantiza solo con el acceso, la permanencia y el egreso
en por lo menos los niveles considerados como educación obligatoria por cada uno de los países de la región. Ese derecho está garantizado cuando todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pueden acceder a aquellos contenidos y pueden desarrollar aquellas capacidades que se espera que desarrollen y que básicamente están definidas en las políticas curriculares que cada país define. Entonces, de ninguna manera estas perspectivas son excluyentes, sino que garantizar el derecho es garantizar el derecho a los aprendizajes, es garantizar no solo el acceso, sino, insisto, digamos, es una concepción de educación inclusiva que, digamos, va mucho más allá del acceso y que está planteado, como yo les decía, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, donde se habla de educación inclusiva de calidad. La formulación es más extensa, pueden buscarlo, digamos, a través de los buscadores habituales y inmediatamente les va a aparecer, y donde el foco central está en el tema de los aprendizajes. De cualquier manera, y ya anticipando y haciendo, digamos, un poco de publicidad para la presentación de Silvia Schmelkes, que tendrá lugar el miércoles en el fórum de esta semana. Silvia se va a referir especialmente, ella es la presidenta de la Junta Ejecutiva del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México, a una experiencia muy interesante que nos parecía importante difundir y comunicar a distintos colegas de muchos países de la región, que es una evaluación que no está, a ver, el INE evalúa los aprendizajes de los estudiantes a través de Planea, etcétera, etcétera. Pero ahí está desarrollando también unas evaluaciones que están diseñadas desde la perspectiva de las condiciones que deben estar presentes en los sistemas educativos para garantizar el derecho a la educación. Entonces aquí, digamos, van a tener también otra mirada o enfoque complementario a lo que estoy planteando a partir de la presentación de Silvia. Bien, creo que no, bueno, aparecen algunas preguntas de nuevo entre las diferencias o los matices entre PISA y TERCE. Simplemente lo voy a presentar muy rápidamente porque me parece que también hay que, para entender qué dicen las evaluaciones, también hay que entender qué alcances tiene cada estudio y qué no se le puede hacer decir a las evaluaciones. El TERCE, esto como les decía, lo va a desarrollar más extensamente Atilio mañana. Es un estudio que se realiza fundamentalmente en escuelas primarias creo que participaron 16 países de la región, o 15 países y un estado. Bueno, mañana van a tener mayores precisiones al respecto, que tiene base curricular. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un análisis, digamos, de los aspectos comunes, digamos, en las propuestas curriculares de los países que se toman como un referente para la construcción de los instrumentos de evaluación y que de alguna manera entonces pretende, digamos, decir, informar acerca de, digamos, aquello que está pasando en la educación primaria o en la educación básica, según cómo se denomine, en los países que participan en el estudio. E insisto, tiene desde mi perspectiva una cuestión muy rica, que es los factores asociados que va encontrando, digamos, en cada una de las ediciones de este estudio para comprender los resultados de los estudiantes. PISA básicamente es una evaluación que, digamos, se realiza con los estudiantes de 15 años que están escolarizados, que están asistiendo a los sistemas educativos, independientemente del grado o año en el que estén asistiendo, con ciertos límites, digamos, ¿sí? Pero no tiene una base o un análisis curricular, sino que tiene básicamente un enfoque vinculado con cuáles deberían ser ciertas competencias que en lectura, que en ciencias y en matemáticas deberían, digamos, haber desarrollado los estudiantes en algún momento de su trayectoria escolar. Por ejemplo, mirar los datos de PISA es fundamental, no solo ver los resultados, digamos, que obtiene un país en este estudio, sino también, por ejemplo, qué porcentaje de docentes está asistiendo o está escolarizado
en cada uno de los países, qué nivel de rezago, digamos, en términos de los niños o niñas que han repetido de grados o años previos. Es decir, hay un sinnúmero de cuestiones que es necesario mirar también para interpretar este estudio, que también aporta una mirada interesante, de nuevo, con los distintos factores que intervienen para explicar los logros académicos de los estudiantes. Bien, sin duda, digamos, quedan algunas preguntas, pero me están... bueno, realmente están llegando también distintos agradecimientos desde Argentina, Guatemala, de distintos lugares de Argentina, desde México, de un colectivo que se llama Acción Poética. Es decir, a todos ellos realmente muchísimas gracias por estos agradecimientos, de nuevo también por la participación en simultánea con esta exposición dentro del eForum, y los invitamos, por un lado, a seguir participando en el primer foro académico que se abrirá, digamos, casi inmediatamente a concluir esta presentación, a seguir, digamos, aportando preguntas o comentarios en la cantidad como lo han hecho para las futuras exposiciones que tendrán lugar a lo largo de estos días. Y además, bueno, en mi caso voy a seguir, digamos, el eForum a partir de las participaciones. De hecho, estaba mirando antes de venir a esta sala para realizar la exposición. Seguiré, digamos, en estos días las participaciones en los foros previstos, y también volveré a encontrarme con ustedes en el último día de la exposición de Francesc Pedro, a continuación de su exposición, para, digamos, realizar un breve cierre sobre todo lo trabajado esta semana, que, bueno, es posible en parte por, sin duda, los aportes que distintos especialistas van a realizar, y que a los que también agradecemos por haber aceptado la invitación del IPUNESCO para participar en el eForum, pero sin duda también por el conjunto de aportes y las discusiones que esperamos tengan lugar a lo largo de estos días. Así que, bueno, esperamos seguir encontrándonos a lo largo de las distintas actividades previstas. Muchas gracias.